¡Irasai! Nada, no te preocupes por este señor que me sigue todo trajeado con gafas de sol. Pasa que hoy vamos a hablar de la censura en... Vale, no. Pasa que hoy vamos a hablar de propaganda en... Tampoco. Pasa que hoy hablaremos de Road Home y cómo la propaganda... Vale, de acuerdo. Hoy hablaremos de lo bonita que es Mongolia Interior y los preciosos paisajes que salen en Road Home. Un C-drama que además nos relata la interesantísima y patriótica vida de un desactivador de explosivos. ¿Así sí? En fin, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hoy me voy a meter en un lío, porque voy a hablar de censura en China, voy a hablar de propaganda y todo eso luego lo veremos en un ejemplo práctico. Pero claro, el meterme en esta clase de barros lo único que va a conseguir es que nunca se me pida colaborar en ninguna cosa en plan cultural asiática, ni en ninguna recepción de ninguna clase, ni en ninguna publicación o asociación de lo que fuere, porque claro, tela. Ya tengo más que asumido que es el precio que hay que pagar y bueno, pues el copazo y las tapas me las tomaré con la gente de la izakaya. Bien, vayamos al grano, metámonos de cabeza. Hace un par de meses, creo, se estrenó un C-drama que se titula Road Home, Camino a casa. Y la gente en la internet lo empezó con ganas, pero luego empecé a ver una serie de comentarios en plan, yo mira, esto lo dejo, no puedo seguir. Muchísimos comentarios sobre la actitud del protagonista, que la gente que más o menos está puesta en el tema este de la censura en China lo achacaba a eso precisamente. La cuestión es que yo a esas alturas lo que estaba haciendo era leerme la novela. Y no entendía para nada los comentarios de la gente. Porque sí, en la novela también había un montón de propaganda patriótica, pero ya se advertía. Y evidentemente el tema también es que daba para eso. Por otro lado, antes de que se estrenara, yo había estado hablando con lo que digo mis fuentes, porque a la actriz ya la había visto en La espada y el brocado, y desde luego el chico que iba a hacer de protagonista estaba muy bien. Pero mis fuentes me dijeron no te acerques a eso ni con un palo. A ver, agradezco el consejo de mis fuentes, pero muchas veces la curiosidad mató al gato y yo caigo y pico en según qué cosas. Y piqué en la novela, porque la novela a mí me ha gustado. Dentro de lo que cabe y dentro de una serie de cosas que ya comentaré luego. El problemón vino después cuando yo empecé el C-drama y me empecé a dar cuenta de cuáles habían sido los escollos que se habían ido encontrando la gente que no sabe de qué va esto. ¿Y de qué va esto? Pues esto va de censura. La gente que estuvo hablando de que esto tiene que ser seguro por la censura, algo de razón tenían. Pero también hay mucho de propaganda. Pero vamos a empezar por la primera, por la censura. Para poder hablar de esta, nos tenemos que ir al año 49 del siglo pasado, unos añitos después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando el Departamento de Publicidad del Partido Comunista Chino tomó las riendas del control de todo lo que era publicaciones, emisión de radio, etcétera, etcétera. Su función era establecer una censura no solamente de tipo político, sino también moral. Lo que pasa que durante los últimos años del siglo XX y principios del XXI, la historia de China ha ido dando bandazos. Y esos mismos se han traducido en los que ha ido dando no solamente los aparatos y organismos reguladores, sino la propia censura. Así nos encontramos que después del follón de la Revolución Cultural, en el año 78, se produjo una relajación en el control de los medios para favorecer lo que llamaron la reforma económica, que era simplemente el paso a una economía de mercado. Pero llega 1989 y se produce el levantamiento en la plaza de Tiananmen.
Eso provocó el establecimiento de la ley marcial y desde las altas esferas del partido se consideró que los medios de comunicación habían sido los culpables. Así que, para evitar futuras protestas, volvieron a imponer un control férreo. Lo que pasa es que esta gente no contó con que en 1995 llegó la Internet a China, que por un lado se vio como una nueva reapertura cultural, pero por otro lado dio pie a toda una serie de medidas restrictivas y de control de la información. Todos esos bandazos también se han traducido en lo que eran los diferentes organismos que se encargaban de ejercer esa censura. De 1998 al 2013 estaba al mando lo que se conocía por las siglas SARFT, State Administration for Radio, Film and Television, Oficina Estatal para la Radio, las películas y la televisión. Pero del 2013 al 2018 cambió de nombre y de función, pasando a ser la SAPPRFT, State Administration for Press, Publishing, Radio, Film and Television, Oficina Estatal para la Prensa, Publicaciones, Radio, Películas y Televisión. Como veis, aquí se había ampliado bastante el campo. Y ya del 2018 a la actualidad, ahora está todo regulado por el NRTA, National Radio and Television Administration, Oficina Nacional para la Radio y Televisión. Como veis, realmente en un primer momento se tenía muy en cuenta lo que era radio, cine, televisión, luego se pasó a englobarlo con lo que eran publicaciones y medios escritos y luego se vuelven a separar porque, claro, se crean tres organismos diferentes, el que se dedica a lo que es publicaciones, el que se dedica a radio y televisión y el que se dedica a lo que es Internet. Lo que pasa que a la definitiva todos esos responden ante lo que sería la oficina de publicidad del partido, porque esa es la que les indica a los demás qué puntos tienen que seguir a la hora de censurar. Curiosamente, además de marcar una línea editorial, tienen en nómina 2 millones de los llamados analistas del sentimiento público. ¿Qué esto qué quiere decir? Bueno, os lo explico, os lo pongo bonito. La idea es controlar la expresión de los sentimientos que conducen a la organización de una acción colectiva, sea o no para criticar al partido. Vale, veo que os habéis quedado como estabais. Os lo traduzco a algo más cotidiano. Pongamos, por ejemplo, que tenemos una serie de gente que le gusta el cuidado de las hortensias. Y tienen un foro para el cuidado de las flores estas. Pero llega un momento determinado en que en China se ponen súper de moda las hortensias, un montón de gente le encuentra el punto a esto y empieza a haber cada vez más fans de las hortensias. Ahí tendremos a nuestros controladores. Porque la idea es cortar cualquier intento de movimiento colectivo. 3 son multitud. Por eso, muchas veces, cuidado con según qué cositas que os vais enterando por ahí de la internet en China. Follones que saltan muy casualmente cuando resulta que un actor está siendo demasiado famoso. Peleas entre grupos de fans de un escritor de fanfiction de repente. Antifans atacando a según qué actores, antifans atacando a según qué C-dramas. Cuidado porque estaréis pisando terreno peligroso. Vale que hay veces que según qué actores, cantantes y demás gente del famoseo son unos y tienen unos comportamientos que vaya tela. Cierto. Pero por ejemplo, el follón de un Tame ya sabemos de dónde vino y a dónde fue. El follón de AO3 ya sabemos de dónde vino y a dónde fue. ¿Que de qué les sirve el cortar estas cosas si fíjate tú es simplemente gente disfrutando de un C-drama o de un actor o de lo que sea? Pues porque es un grupo incontrolable. No es un grupo que hayan formado ellos. ¿Qué más les dará? Pues no les da lo mismo. Porque que a un grupo cada vez más grande les gusten las hortensias significa que en algún momento determinado les puede gustar otra cosa que no son las hortensias. Con que te salga un sector de ahí diciendo un día que las hortensias están estupendas, pero también las violetas, y el grupo cambie de idea y aún encima añada un subsector para las violetas, ya la tenemos. Para quien no se esté dando cuenta de por dónde estoy yendo, estoy utilizando metáforas. Y claro, eso nos lleva a que no haya solamente una censura de los contenidos políticos, sino también de otros muchísimos temas.
Lo que más conoce así la gente, porque ha causado más follón, es el tema este de no se pueden hacer viajes en el tiempo, no se pueden tratar temas del voice love, pero hay muchísimos más contenidos que entran dentro de la censura. Os los voy diciendo para que la próxima vez que veáis un C-drama vayáis identificando. Contenidos históricos. Esto de un tiempo a esta parte es importantísimo porque el partido ha considerado que hay que combatir lo que llaman ellos el nihilismo histórico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el partido tiene una serie de directrices con respecto a lo que es la historia oficial del pueblo y la nación china. Hasta ahí tiene cierta lógica porque, claro, eso lo que hace es apuntalar el liderazgo del partido y la seguridad del mantenimiento del socialismo. Problema. Evidentemente, como todo en la historia, hay una serie de momentos que son un poquito complicados. Y vale que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Cultural han admitido que aquello fue una cosa muy mala y muy terrible, pero punto, ya. No te pongas a rodar un C-drama sobre la Revolución Cultural para mostrar las barbaridades que se hicieron, porque no. Eso es nihilismo histórico. Siguiente. Contenidos políticos. Bueno, este sí que más o menos la gente se lo conoce. La independencia del Tíbet. El tema de Taiwán, más de actualidad no puede estar. Los follones en Hong Kong. Temas de corrupción. Temas de brutalidad policial. Nada de hablar de diferencias económicas dentro de las clases sociales en China. Rumores. Escandalazos. Personajes famosos que provocan escándalos, gente que esparce rumores por ahí, del cotilleo. Temas de seguridad alimentaria importantísimo. En el 2008 creo que fue, tuvieron un follón tremendo a cuenta de, creo que fue leche en polvo para bebés. Eso todo a tapar y a no hablar. La excusa que ponen es que así evitan las famosísimas fake news. Es más, hacen listas negras de periodistas con según qué temáticas han tratado. Siguiente, el contenido moral. Aquí se engloban viejos conocidos como la pornografía, la violencia en las películas, pero luego ya meten otra serie de temas, como por ejemplo no mencionar a todo lo que sea referente al colectivo LGTBQ+. A eso sumadle todo tipo de subculturas del estilo hip hop, gente con tatuajes. Que esto desembocó en el follón del 2021 cuando se prohibió la aparición de hombres afeminados o con estéticas anormales en programas de televisión, en grupos musicales, que para colmo los denominaron con una palabra bastante ofensiva, que es ñangpao. No sé si lo he pronunciado bien. A la definitiva lo que significa es mariquitas. Para colmo, esto sigue evolucionando porque hace bien poco se prohibió que las modelos posaran en lencería para los catálogos online. Así que los vendedores optaron por poner hombres vestidos con lencería fina femenina para vender sus productos. Esto no es coña. No sé qué habrá pasado al final, pero sirvió para tener una muy buena tarde de risas. Sigamos con la lista. Contenido cultural. Aquí hay que tener una cosa muy importante en cuenta. En China, la televisión no se considera esa cosa donde están los programas estos del cotilleo, del no sé qué, las noticias, las pelis. En China se considera que la programación televisiva tiene que ser educativa. Sus contenidos tienen que servir para algo. Eso provocó una auténtica obsesión a la hora de según qué tipo de programas para niños. Prohibición de dramas sobre crímenes en horarios donde los niños puedan acceder a la televisión. Nada de beber, nada de fumar, conductas violentas, despelote y despendole, obvio. Y en todo esto se incluyen además los dibujos animados extranjeros. Muy controlado y muy poquitas series pueden pasar ese filtro. Ejemplo, hace nada, en septiembre de 2021, se prohibió la serie japonesa Ultraman Tiga porque incitaba a la violencia en los niños chiquitines. Ultraman que lucha con monstruos. Para la gente no puesta, los Power Rangers. Imaginad que en vuestra infancia os hubieran prohibido los Power Rangers por violentos. Claro que también os tengo que decir, en el 2017 ya prohibieron los libros extranjeros para niños. Más contenidos religiosos.
La censura religiosa en China es muy curiosa, porque según su constitución se supone que hay libertad de expresión y religiosa. En teoría, hay 5 religiones de Estado: budismo, catolicismo, daoísmo, islamismo y protestantismo. En teoría. Pero está prohibidísimo enseñarle a los niños cualquier tipo de religión. Y está prohibidísimo vender libros religiosos que no hayan estado impresos por una determinada editorial estatal. La Biblia mismo tiene que ser una versión, una sola, que imprime el Estado. Y bueno, descartadísimo que los extranjeros no pueden hacer proselitismo. Yo en esa parte les entiendo en cierta manera porque hay una serie de cosas en la historia de China relacionadas con este tipo de gente que, en fin. Con respecto al contenido económico, yo creo que si estáis un poquito puestos en la cosa de las nuevas tecnologías, más o menos sabéis de qué va este tema. Todas esas prohibiciones de entrada a YouTube, Twitter, Facebook, Google, que casi lo logró, pero luego no. La idea, en parte, es controlar todos los datos que se manejan a través de la Internet, pero también es fomentar tus propias empresas que hacen lo mismo que esos otros. Una solución un poquito bestia a no permitir que organismos extranjeros controlen tu Internet. Pero claro, también vemos, por ejemplo, los problemas en Europa cuando se han dejado entrar según qué compañías y luego el organismo europeo ha tenido que llamarles al orden y decir, ¡chet! Aquí esto no, ¿eh? Motivo por el cual cada vez que me meto en una página web estadounidense no tengo el famoso cartelito y sin embargo cada vez que me meto en una página web española tengo el famoso cartelito de las cookies. Bueno, pues los chinos directamente dijeron, ni cookie ni leche, fuera. Para espiar ya estoy yo. ¿Qué es todo el rollo este que está viendo con lo de TikTok? También os digo. Acusarse los unos a los otros de estar haciendo lo que los otros harían si estuvieran en esa situación. En fin, un desastre. Pero sí, si estáis en TikTok, saludad de mi parte a la gente chino que os lleva la cuenta. Otra más, geográfica. Censura total en la aparición de mapas, localizaciones, coordenadas diversas. Eso no se puede sacar en imagen. Bonito follón que hubo cuando retuvieron una serie de libros destinados a los niños de Japón, porque resulta que aparecía en el mapa China y Taiwán coloreados de forma diferente. No digo más. Y por último, todo lo que es contenidos de salud, que os voy a contar que no sepáis ya. Independientemente de todas las paranoias que luego se han montado, sí es cierto que hubo un apagón informativo tremendísimo. Así que ya veis que el tema de la censura no se queda en una serie de puntos pequeñitos así relacionados con la política o relacionados con la moral, sino que se engloban una serie de temas muchísimo más variados, con una serie de objetivos muy diferentes, pero todos en la misma dirección. Para la gente que ahora mismo se esté llevando las manos a la cabeza y pensando, claro, es que es una dictadura comunista, bla, 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 tengo malas noticias. Esto no es solamente de esta gente. Os recomiendo que os vayáis a la página de la Wikipedia sobre el código Hays, H-A-Y-S, y conociendo ahora lo que se aplica en China, leáis lo que se estuvo aplicando en los Estados Unidos hasta el año 1967. Es más, hay algunos grupos en este país que todavía están pidiendo que se vuelva a implantar. En fin, volvamos a China. Todas estas cosas de la censura se complementan con otra cosa que es la propaganda. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro del profesor Geng Song titulado Televising Chineseness, Gender, Nation and Subjectivity. En dicha presentación estuvo tratando una serie de temas relacionados con las dinámicas que tiene la gente en China a la hora de ver C-dramas. Estuvo explicando una serie de terminologías y cómo había cambiado el grupo objetivo a la hora de vender según qué temáticas.
y hablaba principalmente del boom que había surgido hace pocos años de los C-dramas que se centraban en la época de ocupación japonesa del territorio chino. Porque hay últimamente un interés por exaltar el patriotismo de los ciudadanos chinos, incitar a la defensa del país, mucho la cosa del orgullo patrio y mucho también de todos los organismos que tienen que ver con ese orgullo patrio. Me refiero al ejército, me refiero a la policía, me refiero a los bomberos. En el caso de los dramas estos ambientados en la época de la República es toda esa gente de la resistencia, del Partido Rojo, mártires de la patria que por cargarse al oficial japonés de turno hacen lo imposible, a veces con escenas totalmente idas de la olla, como que la chica que han hecho prisionera resulta que es que lleva una granada en sus partes íntimas y la hace explotar y entonces mueren todos los japoneses que hay a su alrededor. Unas cosas que los propios chinos ya se cachondean al respecto, ¿eh? Parece ser que muy pocos jóvenes eligen verse cualquier cosa de estas y a veces se las ven para echarse unas risas. La cosa está en que estas cosas que comentaba el profesor Song me vinieron otra vez a la mente cuando el otro día estaba viendo el tráiler de una película que hace poco que han estrenado que se dice Born to Fly, nacido para volar, porque es talmente Top Gun en chino. Y a los pocos días vi el tráiler de una serie de bomberos, no la de William Chang, otra, que es que era Llamaradas en chino. Y de la que os hablaré luego, Road Home, Camino a Casa, es The Hurt Locker, que se llamó en español En Tierra Hostil, pero en chino. Y es que lo que están intentando aquí es imitar el modelo de películas para la propaganda estadounidense que se hizo durante la era Reagan. Lo que pasa que muchas de esas películas, curiosamente, tenían una especie de subcontexto por ahí debajo funcionando, que no aparecerán nunca en estas películas y dramas chinos. Porque si a Top Gun le quitas el haber sido la película más gay de la historia, la cosa pierde. Si a En Tierra Hostil, Hurt Locker, le quitas toda la crítica y la acidez que le mete Catherine Bigelow, ¿qué te queda? Y bueno, en el caso de Llamarada supongo que la machada, no sé. El diálogo de Niro y Sutherland, ni idea. Una excusa más para sacar el cuerpo de bomberos. ¿Os vale? En el caso chino es puro autobombo. Igual se le podría sacar una segunda lectura así, escarbando muchísimo, pero es que cuando no está, no está. Así pasa, pues por ejemplo, con lo que os estaba comentando de la cosa esta de los japoneses. Cuando vas a reflejar una serie de patriotismo exacerbado que se va de la olla completamente, el producto termina sin parecer creíble. Hay gente occidental en la internet que en el momento que ve que un C-drama está ambientado en la época de la República, ni lo intenta. Igual que mis fuentes, cuando se enteraron de que Road Home era un drama ambientado en coña del ejército y de los policías, me dijeron ni con un palo. Porque el resultado va a centrarse tanto en la propaganda que va a perder el juguillo, el alma. Va a ir a una serie de personajes tan estereotipados que a veces son un chiste en sí mismos. Un ejemplo. Con esto de ambientar las cosas en la época de la ocupación japonesa, tienes toda una serie de actores que se han especializado en hacer de japoneses. La guasa está en que resulta que algunos japoneses, con tal de sacarse unas perrillas, yo qué sé, se plantaron en los castings y algunos de ellos consiguieron el papel. El problema es que la audiencia china a esos japoneses haciendo de japoneses no se los cree tanto como cuando salen los chinos especializados en hacer de japoneses. ¿En qué se distinguen? Pues se distinguen en que los chinos haciendo de japoneses ponen el acento que los chinos piensan que los japoneses tienen al hablar en chino, gesticulan de la manera en que los chinos piensan que los japoneses gesticulan y ponen la cara de malos malísimos que los chinos esperan que los japoneses pongan. Como resultado, los malos japoneses de esas producciones son un arquetipo, no son de carne y hueso, por no hablar de los héroes que se enfrentan a esos japoneses, que ya es otro rollo también. Bien, toda esta propaganda, además militarista, ¿para qué? Para afianzar su posición como potencia dentro del mundo global. Y también para vender un poco la moto a sus conciudadanos. Y así llegamos
al C-drama del momento, Road Home, basado en la novela de la escritora y guionista Mo Bao Fei Bao. A esta mujer la conoceréis porque es también la autora de Go-Go Squid, tanto la novela como el guión de la primera y de la segunda parte. Guionista de Scarlet Heart, la versión previa china a Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo, la versión coreana. Guionista de One and Only, en fin, ha hecho un de todo. El título de verdad de esta novela no es Road Home, es The Return, el regreso. Nombre que le pega muchísimo mejor a la historia, pero bueno. Y es la tercera novela de la trilogía formada por Together Forever y The Healing Sunshine, que se supone que está dedicada a los héroes anónimos, a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que ponen su vida en riesgo por defender a la población civil. Ahí ya estamos viendo algo. Ahí ya nos está dando una clave de por dónde va a ir la cosa. A ver, yo aviso, voy a dar spoilers, pero es que quiero hacer algunas comparativas entre el libro y el C-drama que me parecen importantes. Si no lo habéis visto, os lo dejo a vuestro criterio. Yo os recomendaría que si la vais a ver tengáis muy en cuenta las cosas que ya he dicho y algunas de las cosas que voy a decir ahora, porque es un C-drama que se os puede atragantar mucho. Hay gente a la que le ha encantado, no digo que no. ¿De qué va la historia? En sí va de dos personas que fueron pareja durante sus años adolescentes, cortaron y después de 9 años se vuelven a encontrar. Un encuentro en parte casual, en parte buscado, más por ella que por él. A partir de ahí vemos cómo van retomando su relación y vamos viendo también flashbacks de su relación cuando eran adolescentes. Hasta ahí, esta historia no se va mucho de cualquier otra historia de cualquier C-drama. El problema empieza cuando descubrimos cuál es la línea de trabajo del protagonista, porque el tipo está en el ejército. Bueno, miento, en el ejército dura 4 telediarios porque se le está acabando el contrato, como aquel que dice, y él no lo va a renovar porque resulta que durante una misión su mentor muere protegiendo a unos rehenes. Y este hombre de eso sale muy machacado, así que decide dejarlo. Lo que ocurre es que después, por una serie de cosas que pasan, tiene que meterse a trabajar en lo que diríamos en España una unidad policial paramilitar, que vendría a ser nuestra Guardia Civil. Lo que pasa que en China, para formar parte de ese grupo, tienes que haber pasado primero por el ejército. Y dentro del ejército es cuando seleccionan a una serie de gente que puede entrar en esta otra unidad. Porque si la policía de normal de lo que se encarga es de asuntos dentro de la nación, estos otros se encargan de asuntos que vienen de fuera, tipo terrorismo, tipo narcotráfico. Y aquí nuestro protagonista, que se llama Lu Chen o Lu Yanchen, aún encima a lo que se dedica es a desactivación de explosivos. Toda esta temática en la novela es muy interesante porque el traductor, o al menos la traducción a la que tuve yo acceso, se le ocurrió bastante y entonces añade toda una serie de notas al pie precisamente explicando todas estas cosas. Rangos dentro del ejército, diferentes unidades, bla, bla, bla. Hasta ahí, bien. Que te metan un poco de propaganda patriótica por ahí por entre medio a cuenta del tipo de trabajo que tiene el protagonista, bien. Además, a medida que avanzamos en la novela, vamos viendo que Lu Chen además tiene toda una serie de problemas relacionados con eso precisamente. Toda una serie de vivencias en las que su vida ha estado en peligro y que le han dejado tocado. ¿Hasta qué punto vemos un síndrome postraumático? Como es China, no lo puedo decir claramente, pero a lo largo del libro se ven una serie de cositas que dices, este no salió bien de ahí. Para eso viene bien toda esta introducción que os acabo de hacer de la censura y de lo del patriotismo, porque está claro que este argumento entra dentro de algunos de los puntos que os he comentado. Pero claro, teniendo en cuenta que la guionista del C-drama es la misma escritora de la novela, uno se esperaría que más o menos la cosa fuera directa, que el paso del papel a la imagen fuera lo más respetuosa posible. Pero como diría el Quijote, con el Partido Comunista Chino hemos topado, Sancho. Porque lo que ocurre es que ellos pillan lo que es la historia y le meten el 2.0 del patriotismo, con escenas interminables de entrenamientos, de preparación de operaciones especiales, que sí que las hay en el libro, pero así como muy por encima, y vemos más cómo se siente él ante según qué situaciones que todo este rollo de mirad lo machotes y deportistas que somos. Además, fijaos en una cosa, nunca
nunca te dicen de dónde procede la amenaza. Ni en el libro ni en el C-drama. El tipo se pega desactivando bombas, combatiendo el terrorismo y demás sin decirte de qué. Terroristas, ¿pero de dónde? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué están contra el gobierno chino? Mirad la diferencia. Cuando vemos una película estadounidense que va de este tipo de rollos, siempre te dejan bien clarito cuál es la amenaza, de dónde viene y normalmente el color. Y si os fijáis, ese tipo de películas corresponden a unos periodos muy determinados en el tiempo. Porque en la actualidad, si te paras a pensar, la amenaza terrorista es interna y muy blanca. Yo no la he visto, pero me comentaban que los terroristas en la serie esta de 24 hablaban en esperanto para que nadie pudiera identificarlos con ningún tipo de nacionalidad. Pero, por supuesto, marroncillos. Aquí en Road Home, ¿qué te van a sacar? Porque si admiten que tienen terrorismo, malo. Pero si no admiten que tienen terrorismo, entonces, ¿este tipo qué hace? Mancuerna para arriba, mancuerna para abajo, todo muy machotes por ahí entrenando por la nieve y entrenando perretes que son monísimos. Poco más. A ver, en un momento determinado sí que es cierto que se encuentran con unas bombas enterradas, pero lo que dicen es que son de cuando la guerra. Y tú te quedas en plan, ¿cuál? Que en el libro lo que en realidad se encuentran es un campo de minas que tampoco te dicen quién puso esas minas. Y además es una misión secretísima que tú te preguntas, a ver, si es un campo de minas que acabáis de descubrir, más vale alertar a la población, ¿no? Pues no, y así les pasa que un grupo de turistas se les mete por allí y bueno, la que montan. A todas estas escenas patrióticas, aún encima se le unen toda una serie de escenas que casi que eso es como la agencia de turismo de Mongolia Interior, que si el Gert, que es como le llaman a las tiendas estas de los mongoles en el libro, que si el cañón ese donde se van a acampar, que es una cosa espectacular, que si el puente ese por el que van con la otra por allí cruzando, todo estupendo y todo tan maravilloso y tan limpio y tan nuevo, teniendo en cuenta que están en medio de la nada. Fijaos también mucho en que debió de coincidir el rodaje con todos estos periodos que tuvieron en que no dejaban a la gente salir a la calle, porque es fascinante cómo entran en un restaurante y solamente están ellos, van por la calle y solamente están ellos, salen de una Burger King y la calle está desierta y todos los negocios alrededor están cerrados, se van de viaje en coche y tienes una autopista fascinante y solamente va ese coche y algún camión que les pasa de vez en cuando, aunque sí que es cierto que es que realmente hay zonas en China donde sí, tienes la autopista pero a lo mejor no va a ninguna parte, o en esa zona tienen coche 4. Todas esas intromisiones de lo que es la propaganda del ejército, entre medio de la historia romántica de ellos, crea una historia bastante fría en comparación con lo que podemos leer en el libro. Porque si algo tiene esta novela es una sensación de melancolía, de nostalgia de tiempos pasados. Hay muchísimas menciones a cómo ha cambiado Beijing de los años 90 ahora. El personaje de Lu Chen siempre hay una sensación detrás de algo que se ha perdido, algo que no pudo vivir. Una persona a la que le han robado toda una parte de su vida. Una persona además que parece desconectada con el resto de la sociedad. Muchas veces ella, que se llama Gui Xiao, casi tiene que ejercer de Cicerón del pobre Lu Chen. Y se crea un contraste fortísimo entre él y ella. Porque el personaje femenino es una mujer muy de nuestros tiempos, muy independiente. Trabaja en una asociación de estas de inversión. En inglés es eso que llaman Adventure Capital. Y lo que va es descubriendo negocios donde invertir. En la novela ella viaja muchísimo, tiene unos horarios de locura y siempre está muy centrada en su trabajo. En el C-drama sale algo, pero no sale al 100%. Creo que utilizan más el trabajo de ella como excusa para sacar al jefe ese que le tira los tejos, pero en la novela es que su jefe es una mujer. El peso de la historia lo han puesto en él y la verdad es que hay un cierto equilibrio en la historia de la novela que aquí no vemos. Aparte que esta pareja son dos personas traumatizadas por una serie de temas familiares, porque sí que sacan alguna cosita por ahí, pero no van a la profundidad de lo que el tema familiar de cada uno de ellos implica. Diferencias con la serie. En la serie vemos que el padre de él simplemente es que es un borracho y sabemos que le pega.
En la novela todo esto se explica con muchísima más profundidad y tela marinera el papá de la criatura. La madre de Lu Yanchen estaba casada con él. Se divorciaron. Se casó con otro hombre que era policía y con ese tuvo una hija. Enfermó y se murió. Y entonces ella, con 2 criaturas a rastras, volvió con el ex. Se volvieron a casar, pero el otro ya había encontrado a alguien y tiene una relación extramarital con otra y tiene un hijo, que como la hija mediana no es de él, al final la meten al ejército para quitársela de encima. Y lo que medio explican o dan a entender en el C-drama, pero luego ya se ve muchísimo mejor en la novela, es que Lu Yanchen está siempre con gente de mala vida y haciendo perrerías por ahí porque lo que quiere es que su padre se enfade con él y al que le pegue es a él. Distraer su atención para que deje a la hermana mediana en paz. Del tipejo este cuentan en la novela que cuando su madre enferma, porque ya es muy anciana, la manda de vuelta al pueblo y como son una familia que tiene dinero porque tiene lo del garaje este, paga a unos porque cuiden a la madre, pero ni se preocupa de si está bien, ni de llamar, ni de nada hasta que la señora la palma. Los líos de dineros en los que mete al hijo no es porque no tenga el dinero. El tipo lo tiene, lo que no le da la gana de pagar el préstamo de vuelta. Así que como la otra familia que le ha prestado el dinero ve que este no va a soltar la mosca, entonces es cuando proponen lo de casar a los hijos, porque además la hija está de acuerdo. Y así se encuentra Lu Yanchen que cuando vuelve está prometida a una tía que ni se acuerda de quién es ni nada. Es una constante en la novela la preocupación que tiene él por cómo lidiar con su familia y sobre todo cómo introducir a Guy Xiao en semejante follón. Porque ya sabéis que las relaciones familiares en China son muy importantes, de dónde vienes y a dónde vas. Además, una mujer a la larga se encargará de los padres del marido, ¿vale? Que ahora eso medianamente está cambiando, pero tampoco os creéis que mucho. Y con el amor que le tiene Lu Chen a Guy Xiao, ¿cómo va a querer este hombre que esta pobre chica se meta en semejante fregado? Porque este hombre la quiere, pero a morir la quiere. La quiere, que es una pasada como la quiere. Hay un momentazo en la novela en la que él recuerda cómo ha estado no sé cuantísimos días por ahí por la montaña sin comer, no sé qué, en unas cosas de estas militares, que cuando por fin terminan, se queda todo tirado en un campo y de lo machacado que está física y psicológicamente, lo único que le viene a la mente es la imagen de ella e instantáneamente se pone a llorar. Eso que en el libro es un momento muy emocional, en el C-drama sale como que se lo cuenta él a otro y queda bastante descolgado, queda bastante frío. Respecto a la familia de ella, tampoco es que salga tanto, sí que te van dando pinceladas y lo que sabemos es que la madre está en tema del Ministerio de Exteriores, cosa de relaciones diplomáticas, y el padre es militar. El tema está en que llega un momento determinado en que el padre le pone los cuernos a la madre o algo así, porque es que además ese matrimonio se ve de ciento a viento, y justo cuando lo iban a ascender, ella le dice que se divorcia, lo cual es un pedazo de problemón, porque resulta que cuando estás en el ejército tienes que tener una vida familiar modélica. Y claro, si te van a ascender y llega tu señora y te deja, va a ser que no. A cuenta de esto, Guy Xiao crece siempre en una serie de complejos militares o bases militares que son destinadas para los familiares de la gente que está en el ejército y que son autosuficientes. Tienen su propio colegio, tienen su propio supermercado, tienen sus propios servicios, todo cerrado. Y para entrar allí tienes que tener un pase especial. A cuenta del divorcio o separación de los padres, entonces la envían con una tía que también el marido está en el ejército y también vive en una de estas bases militares. Pero esa en concreto está en una zona rural a las afueras de Beijing y entonces el colegio lo comparten con la zona de población urbana que hay por allí, que es poca. Y por eso coinciden estos dos en el colegio. Bueno, que coinciden de milagro, porque lo que tampoco nos dicen en el C-drama es que ella tiene 13 años y él 18. Y se supone que él ya tenía que haber terminado el instituto, pero el día que tienen el famoso Gaokao o examen nacional para entrar a la universidad o para entrar donde fuere que quisieras entrar, el del padre de Lu Yanchen le encierra en una habitación. Y para cuando consigue salir, el examen ya ha pasado. Creo que es como 3 días que se
se pega el pobre chaval dentro de una habitación, encerrado. Todo porque el padre no quiere que estudie, porque lo que quiere es que esté en el taller ese mecánico que tienen. Que otro de los detalles que nos da la novela es que él tiene toda una serie de cosas que el resto del personal no tiene. De los primeros que tiene coche, de los primeros que tiene móvil, y estoy hablando de los 90 en China. Porque tampoco te dejan muy claro cuándo se sitúa la acción. Lo que pasa que, claro, la gente en China, con según qué cosas, por ejemplo, las canciones que sacan, que sí que las mencionan en la novela muchísimo, todas pertenecen a una generación muy determinada. Y todos esos flashbacks que nos van sacando nos ayudan a hacernos un poquito la composición del lugar de qué es lo que debió de pasar con esta pareja. Porque si se querían tantísimo y estaban tan enamorados, ¿cómo es que cortaron? Y tiene mucho que ver con situaciones familiares y cómo estas influyen a la hora de la toma de decisiones de la gente bastante joven. Pero afortunadamente, en vez de ser un libro sobre oportunidades perdidas, es un libro de reencuentros, de retornos, de regresos, de recuperar aquellas cosas que perdiste. Y también el replanteamiento de una serie de situaciones que viviste en la adolescencia, pero ahora desde la madurez. Porque todo eso de que Lu Yanchen la está dejando colgada una y otra vez, ya se lo hizo cuando eran adolescentes. Porque es que, claro, la línea de trabajo de este chico la que es. El problema estuvo en que, claro, ella, al ser muchísimo más joven que él y en una etapa determinada en la que necesitaba el apoyo de su novio, de su pareja, él no es que estuviera por uvas, es que él no podía estar con ella materialmente, porque el ejército, sea donde sea, te exige una serie de cosas que este chico tenía que cumplir. Todo por labrarse un futuro para poder volver a por ella y no tener que meterla con el cirio de la familia de él, que era para cogerla con pinzas. Más luego el papá de la niña, que está todo el rato incordiando. Curiosamente, esas situaciones se vuelven a repetir ya de adultos y sin embargo vemos cómo la actitud de ella ha cambiado por completo. Ella ahora ya no depende de él, ella es totalmente independiente, es una mujer adulta con su trabajo, con sus temas y bueno, pues si él se tiene que ir para donde sea que tenga que irse a trabajar sin decirle nada y vete tú a saber cuándo te lo vas a encontrar, pues de acuerdo, porque es que eso es la vida. Lo cual no significa que él no la vaya a apoyar, porque cada vez que se encuentran, él es un amor de tío. Que si cocina, que si limpia, que si tal. Lo que pasa que, claro, hay que pararse a pensar en qué hay detrás de toda esa limpieza y todo lo dispuesto que está siempre Lu Yanchen. Primero, demostrarle a ella que está allí por ella, demostrarle ese apoyo que no le pudo dar durante la adolescencia y luego que este chico sabe hacer todas esas cosas porque ha estado toda su vida solo. Que no es que viva en el garaje de los padres por deporte o por gusto, que es para que su padre no lo mate a palizas, que es un chico que en verano tiene que ir en manga larga para que no se le vean los moratones. La única forma que tiene este chico de demostrar cariño es a base de eso, de cuidarla, de atenderla. Un chico que es que no sabe cómo expresar sus sentimientos. Todo eso se diluye en el C-drama en toda una serie de cosas propagandísticas, porque claro, como os he comentado antes, si tú tienes a un tipo en el ejército, no lo puedes mostrar de según qué maneras. Tiene que ser perfecto, estupendo, con un amor a la patria increíble, un héroe las 24 horas del día, aún encima lo reconoce todo Cristo. Mira que China es grande y mira que se pega años allí en el Mongolia. Bueno, pues da lo mismo. Cuando va por ahí, todo el mundo le reconoce así, tú es que desactivaste, tú nos protegiste y dices, pero vamos a ver, vale, que viene de un pueblo. Bueno, no exactamente de un pueblo, del extrarradio de Beijing, y que, bueno, eran 4, pero tampoco eran tantos 4. Pero claro, para el espectador occidental que se está viendo esto, es que es demasiado, de verdad. Igual que es demasiado los cortes de censura que le meten a según qué escenas íntimas. Bueno, en realidad todas las escenas íntimas, que las hay y muchas y muy intensas y vamos, Lu Yanchen se dedica a fondo. Pero no te pueden sacar a un personaje que se supone que está en el ejército haciendo según qué cosas. Porque la finalidad aquí de este C-drama es vender la moto del ejército estupendísimo, es vender la moto del héroe. Y como os comentaba, sí, el argumento es muy parecido a lo que nos contaría Kathryn Bigelow en Tierra Hostil, pero pierde toda la crítica social que hay detrás de esa película. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero os voy a contar un poco cómo es, según qué escenas muy subiditas de tono, en la novela
y en el C-drama, para que veáis qué os habéis perdido por obra y gracia de esa maravillosa censura. La relación que tienen ellos dos durante la adolescencia tampoco es casta y pura al 100% como sale en el C-drama. Lo que pasa que se queda en besos y algunos acercamientos que no van mucho más allá. La escena esta en la que están viendo una película en el C-drama es Ghost y sin embargo en el libro es Titanic. Me hizo muchísima gracia porque supongo que sería alguna cosa de estas de derechos. Y hay algunos momentos en los que Lu Yan-chen nos da claves de algunas cosas que hicieron y no hicieron. Por ejemplo, luego sabemos que él tenía bien claro que no iba a hacer según qué cosas con ella porque él mismo se da cuenta de que es una cría. Para que veáis el extremo al que llega este hombre en el amor por esta chica. Más cosas. Cuando ya se han apañado los rollos estos de si se casa o no se casa y van a visitar a la profesora y luego van con el primo de ella a comer, en el libro él le mete un meneo en el coche mientras están esperando al primo que ríete tú. Y sin embargo en el C-drama llega el primo, toca el claxon, adiós, se acabó. Después la lleva con el coche a casa de la amiga que duerma y también le mete un meneo. ¿Qué quiero decir con meneo? Beso, pero a profundidad abisal. Beso y lo que casi no es beso. En el C-drama creo que ella simplemente se baja del coche, adiós, adiós, la amiga está en la puerta y se acabó. Cuando se van para Mongolia, que pasan la noche en el ger este o la yurta. Esta explicación dedicada a nuestra amiga Kia en Discord, que sufrió mucho esta escena. Llegan, se supone que va a haber ahí tema profundo también, pero luego, como dice el clásico, fuese y no hubo nada. Bien, lo primero de todo, en el libro tapaos hasta arriba no están. Están en la cama, están muy ligeritos de ropa, ha habido beso, hay intenciones, pero ella acaba de descubrir el tema este de que fue herido, le pone la mano en la cicatriz y empieza a decirle una serie de tonterías a cuenta de que ahora estoy sufriendo por todas esas cosas que te han pasado por ahí y que no me enteré, y el otro va sin decir ni media, se levanta, se viste y se va por ahí a montar a caballo. En medio de la noche, con una nevada del 15. En el C-drama, aparte de que están vestidos hasta allá, creo que no sé qué otra tontería le dice, que el otro sale del sitio y se va con el amigo a visitar a no sé quién, que era jefe de no sé qué unidad, y luego la tumba de no sé qué otro. ¿Veis la diferencia? En el libro, él la deja en ese momento por una serie de temas que tienen que ver con su relación. Y si no me creéis, os leo un parrafito del libro en el capítulo 22. Y dice: aquella noche en el ger ya había experimentado esa situación antes. Todos estos años realmente había tenido muy poco contacto con el género femenino, especialmente con la mujer que amaba. En el pasado, cuando eran adolescentes, había sido perfectamente capaz de calmar y persuadir con facilidad para que ella sonriera. Pero ahora, cuando Guy Xiao mostraba siquiera una leve expresión en sus ojos que indicara que no estaba bien, él era incapaz de hacerse a la idea de cómo responder. ¿Veis qué es lo que pasó aquí? Cuando ella empieza con el rollo este de que estoy sufriendo por todas esas veces que tú estuviste en peligro, a él le da un cortocircuito. Él no sabe cómo reaccionar ante eso, cómo calmarla. Y también se da cuenta de que no le ha dicho toda la verdad y que realmente están volviendo a Mongolia porque resulta que es que han atrapado al tipo que se había cargado al jefe este que había muerto. Suceso que aún encima le había provocado el dejar el ejército. Pero lo que vemos en el C-drama no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es cierto que tiene ese momento así como muy de dolor profundo cuando están hablando con este otro y cuando visita la tumba, pero realmente es que no es lo mismo. Que además todas esas cosas luego desembocan en la escena esta en la que están interrogando al fulano y entonces él ayuda a los otros a atrapar al resto con gran peligro de la vida de todos ellos, y cómo cuando se le aparece por fin en el hotel, aparte de que ella está con la fiebre cuando él llega, él se queda sentado en la ventana dormido y para cuando se da cuenta de que ella está con fiebre, la cura, todo exactamente igual que en el C-drama, pero en cuanto ella se medio recupera, él, que se supone que después de todo esto ya ha cerrado todo ese trauma que tenía con el mentor que se lo habían cargado, se suelta y no os podéis hacer una idea de cómo se suelta. Perdí la cuenta de las veces que se suelta. Que por eso ella luego, cuando por fin se casan, que anda que no les cuesta, ella le dice que sí habría sido cuando el tema de Mongolia.
Y cuidado, que él lo que piensa en ese momento en la novela es, bueno, podría ser, pero claro, siendo que nos dedicamos a esto todos los días. Pero lo único que vemos en el C-drama son ellos tapados siempre, algún beso que él está más dedicado que ella, la verdad. Y a la definitiva, cuando ella dice que está embarazada, aquello ha sido otra vez la Inmaculada Concepción. ¿Por qué en el libro les dejan hacer estas cosas y en el C-drama no? Insisto. Esto es para vender la moto, esto es para que salga en televisión y todo el mundo lo pueda ver, porque, que sepáis, en China no existe este tema de la clasificación por edades de menores de no sé cuánto, mayores de no sé quinto. Los productos audiovisuales son para todos los públicos, sí o sí o sí o sí. Ya, si lo sacan aún encima en televisión, la nacional, la para todo el mundo, ni os podéis imaginar. En resumidas cuentas, volviendo a los puntos que os comentaba antes sobre la censura. Históricas. No se puede hablar de según qué sucesos que pasaron en los 90. Algunos se mencionan en la novela, pero en el C-drama desaparecen. Políticas. Nunca nos dicen contra qué tipo de terrorismo está luchando este hombre. Cuando lo hieren en la novela que termina en el hospital, está en una misión secretísima para liberar a unos rehenes que están en Myanmar. Tampoco te dan muchos más detalles. Aquí es una cosa nebulosa con un tío que va con una bolsa en una estación de tren que están ellos ahí controlando, pero no sabes, no se ve el accidente. Moral. Creo que ha quedado bien claro. El hombre este no lo pueden sacar con la novia o pareja o lo que sea haciendo según qué cosas, porque no. Bastante hacen con que los dejan besarse y de vez en cuando porque siempre aparece que si el niño, que si el primo, que si el amigo. Cultural. Evidentemente aquí van a venderte unos valores patrióticos. El resto de temas, pues tal vez el geográfico, porque creo que tienen algo de follón en la frontera con Mongolia, pero no me hagáis mucho caso. Lo cierto es que en algunos momentos sacan el rollo este así étnico de la zona, pero es así de pasada y como muy al turismeo. En definitiva, ante lo que estamos aquí es ante un producto. Una historia con muy buenos mimbres, porque realmente es interesante ver las interacciones de estos dos pobres desgraciados. Una historia de amor muy bonita, pero que se rompió por una serie de factores externos. Pero a la hora de llevar la pantalla, hay toda una serie de cosas que influyen y en vez de encontrarnos con eso otro, nos encontramos con un panfleto. El chico es guapísimo, la chica es famosísima, tan famosa que parece ser que aún encima puso una serie de cortapisas a la hora de hacer según qué escenas íntimas. Porque parece ser que ella no está confortable con las escenas de besos. Todo envuelto en un maravilloso papel de celofán, con mucho valor patriótico y con mucho bombo y platillo de fijaos lo bien que están montadas nuestras fuerzas militares. Que el truco ese de pasarte las escenas aburridas o patrióticas aquí no sirve porque las escenas que realmente nos tendrían que llegar, nos tendrían que tocar, tampoco nos tocan, porque no hemos podido conectar con esos personajes. Nos han ocultado información, entre comillas todo esto, para favorecer otra serie de cosas que ni nos van ni nos vienen. También es cierto que el libro, a partir de que ella se queda embarazada, entra en una espiral hacia abajo y pierde muchísimo interés. En el C-drama ya es que es el despiporre. Se pierde el norte por completo, empieza a dar bandazos, el niño se olvidan de él, que en la novela más o menos sí que se mantiene el crío, pero también se empieza un poquito a olvidar la autora de él. El romance del amigo es penoso tanto en el C-drama como en la novela, tranquilidad. Y lo de que el niño parezca un bolso no es una cosa tan rara en China. La misma protagonista de este C-drama es una niña que la han enviado a casa de la tía para educarse y los padres ni aparecen, ni se les espera, ni nada. Pero es que en Asia hay otro concepto de lo que es la crianza de los niños. Realmente se centra mucho en el grupo, la sociedad. No es para nada casual eso de que a cualquier señora de determinada edad le llames tía. Ya ni os cuento todos los diferentes grados de la parentela, de cómo se llaman, que si la tía paterna, que si la tía materna, que si no sé quién, que si el primo, que si es segundo primo, que si es primo por parte de padre. Afortunadamente el traductor ponía un montón de notas al pie porque es que yo me perdía ya. ¿Quién era quién? ¿De quién era familia? ¿Cómo iba aquello? Si después de todo esto queda algún interés en verse este C-drama, vais advertidos. Realmente, si se conoce un poco,
todo este tema más o menos se puede disfrutar, el chico es guapísimo, los besos se los trabajan. Y para la gente que decida leerse la novela, yo no sé si existe traducción en español, yo me la estuve leyendo en inglés. Os va a dar muchísimos más detalles que se pierden, lamentablemente, pero tiene una segunda mitad un poquito floja. Proceded con cautela. De todos modos, si tenéis alguna duda al respecto, podéis contactar con nosotras a través de Twitter, si es que sigue en pie, historias de una izakaya, @izakayapodcast. Más estable si cabe es Instagram, historias de una izakaya, aunque también lo es nuestra cuenta en Mastodon, @izakayapodcast, @mastodon.social. Pero bueno, para un contacto más directo y más dinámico también está nuestro canal de Discord, Historias de una izakaya. Y la gente de YouTube que no se preocupe, tenemos canal también, Historias de una izakaya. Ya luego, todo el sector que no quiere saber nada ni de redes sociales, ni de YouTube, ni de nada, existe el email tradicional de toda la vida, historiasdeunaizacaya@gmail.com. Y bueno, teniendo en cuenta de que me he metido en el barro hasta el cuello, nos haríais un gran favor si apoyarais a la izakaya dándole al botoncito ese de seguir, o al menos que se note que ese esfuerzo no fue en vano, dándole al corazoncito o al pulgar hacia arriba. Y ya si me ponéis un comentario en plan, tranquila, aunque no te inviten de ninguna asociación cultural, yo te invito, se agradecerá muchísimo, la verdad. Por lo demás, sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yané. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato.